Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda de Creyendo en Cristo? Estamos compartiendo el Evangelio de Juan, llegando al capítulo número 18, y el título de la presente meditación es Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Recordemos, estamos haciendo una característica de la persona de Cristo por cada capítulo, destacando alguna idea principal que nos pueda llegar a aclarar un poquito más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El bosquejo propuesto para nuestra presente meditación de Juan capítulo 18 podría ser de la siguiente manera. Hablamos de Jesucristo o Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, del verso 1 al verso 12 tenemos el Cordero de Dios presentado. Del verso 13 al verso 27 tenemos el Cordero de Dios observado, analizado, para su calificación. Ya estaremos hablando del asunto. Y del verso 28 al verso 40 tenemos el Cordero de Dios entregado, así como era antiguamente para el Cordero que se presentaba para el sacrificio en la ley mosaica, la ley del pueblo judío, la ley de Moisés. El Cordero presentado de verso 1 al verso 12 es presentado, en este caso, por Judas Iscariote. Junto a él, representantes de la autoridad judía y de la autoridad romana de aquel entonces. La autoridad es delegada por parte de aquel que la otorga, por lo que siempre es representativa. La autoridad siempre es representativa, al menos del plano humano. Autoridad delegada es la capacidad para poder actuar en nombre de otro u otros que delegan en otros u otros que actúen en su nombre. Los líderes judíos representaban a los judíos y los judíos representaban al pueblo escogido por Dios para ser el prototipo de la muestra de su salvación. Los romanos, por su parte, representaban a todo el mundo no judío, porque era el imperio mundial de aquel entonces. Todo el mundo entonces estaba representado, tenía representante en aquella entrega. Visto desde otra óptica, lo que tenemos aquí en el registro del Evangelio, del verso 1 al verso 12, es una entrega o presentación de la víctima que habría de morir en sustitución de los que presentaban esa víctima. Y esto hablando del plano de la ley divina respecto a los sacrificios. Esta es como la selección de la víctima que habría de servir de sustituto de los pecadores. Recordemos, la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, todos tenían la misma deuda con Dios, todos los seres humanos. También recordemos, la ley divina instruía acerca del modo en que el asunto del pecado humano o la deuda con Dios podrían ser tratados. En esta instrucción no es tan importante el hecho de que los oferentes entiendan al detalle lo que estaban haciendo, sino que lo que importaba era que la ley regulaba el asunto. Así, con conocimiento o sin el debido conocimiento jurídico, la ley divina estableció el modo de ponerse a cuentas con Dios. La muerte de una víctima en reemplazo del verdadero transgresor, así lo había establecido la ley divina. Aquí entonces, en la escena de la entrega de Jesús, con Judas a la cabeza, tenemos a toda la humanidad representada, entregando a Jesús. Es un cuadro figurativo de toda la humanidad, atrapando a la víctima que habría de morir por los verdaderos pecadores, es decir, todos los seres humanos. Este entendimiento es más allá del evento histórico de la entrega de Judas Iscariote o de la traición a Jesús.
Parte de esta insinuación que acabamos de mencionar puede hallarse en el sustento de la narración de Juan. Juan comienza su relato haciendo mención de un lugar y la ubicación particular de dicho lugar. Primero menciona la zona, la cual estaba caracterizada por un río de nombre Cedrón. Cedrón transmite la idea de algo turbio. Ese era un río, ¿no? Un río, ese río, entonces se caracterizaba por traer aguas turbias. Y se sabe que esas aguas traían la sangre de los animales que eran sacrificados en el templo de Jerusalén de aquel entonces. En el templo de Jerusalén se ofrecían las víctimas y animales y se les daba muerte en el altar del sacrificio. Como es de suponer, había un constante derramamiento de sangre de estos animales, la cual era vertida en el río llamado Cedrón. Así, ese río no solo es mencionado por razones de ubicación geográfica, sino también de ubicación simbólica o espiritual. A su vez, no dejemos de recordar la temporada en que estamos ubicando este relato, el relato que hace Juan de la última semana del Señor Jesucristo en esta tierra, ¿no? Hablando del aspecto natural, del aspecto humano, iba camino hacia la cruz. Y esta semana es temporada de Pascuas. Y para ese tiempo, miles de corderos habían sido sacrificados en el templo con los fines de servir para la fiesta de esta Pascua. Así que había mucha sangre de cordero pascual corriendo por las aguas del río Cedrón. Otro punto que apoya las ideas simbólicas tiene que ver con la mención del huerto. El huerto, de por sí, también evoca algo significativo en el plan de la salvación divina. Fue en torno al huerto del Edén donde el primer ser humano pecó contra Dios, pero también fue en ese mismo huerto donde Dios prometió una solución al problema cósmico del pecado humano. Allí Dios prometió un Salvador que vendría de la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, verso 15. Aquel Cordero de Dios consagrado para la muerte desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. A su vez, el nombre particular de aquel huerto tenía connotaciones simbólicas. El nombre de ese huerto era Getsemaní, cuyo significado básico es prensa de aceitunas. Allí es donde fue el Cordero de Dios para comenzar el proceso del prensado divino que terminaría dando el remedio que sanaría a toda la humanidad. De modo que pienso que la ubicación que nos relata Juan no solo es a fines de ubicarnos geográficamente, sino también para ubicarnos proféticamente. Y es a esa realidad profética a donde Jesús vino de manera voluntaria y trajo consigo a sus verdaderos discípulos. Esa es la posibilidad de aquellos que están con Jesús, participar de las realidades espirituales de las que Él participa. Como discípulos de Cristo, ¿estaremos dispuestos a seguir a Jesús donde Él nos lleve? Volviendo a nuestro asunto, aquel río caracterizado por llevar la sangre de las miles de víctimas que se sacrificaban año tras año en el templo de Jerusalén con fines de sustitución y demás fines establecidos en la ley de Moisés, por ejemplo, allí en Levíticos capítulo verso 1 al capítulo, el capítulo 1 al capítulo 9, el libro del Levítico, estaba entonces a punto de recibir la buena noticia del Evangelio. Vuelvo a decir, ¿no? Aquel río caracterizado por llevar la sangre de miles de víctimas que se sacrificaban año tras año en el templo de Jerusalén con fines de culto, ¿no? Litúrgicos, de sustitución y demás fines establecidos en la ley de Moisés, estaba a punto de recibir la buena noticia del Evangelio de Dios. El último y suficiente sacrificio que Dios haría para siempre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vimos en Juan capítulo 1, verso 29. Ese Cordero de Dios, en esta escena del huerto, venía a ser capturado por los pecadores,
como podía ser capturado cualquier cordero para ser presentado por los adoradores judíos en el templo de Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban buscando a la víctima, pero la víctima, entre comillas, los encontró a ellos primero y la víctima tomó el control de los eventos en esta escena, la escena que estamos relatando, y les preguntó: ¿a quién están buscando? El versículo 4 del capítulo 18 de Juan. ¿Acaso a alguien que no puede defenderse de sus captores? ¿Acaso a una víctima más de la injusticia del mundo presente? ¿Quién es realmente el que está al mando en los asuntos de la tierra o de la vida? Ellos responden buscando a Jesús de Nazaret. Jesús les reveló su nombre diciendo: yo soy. El verso 5, ¿no? Por lo que retrocedieron y cayeron al suelo, en el verso 6. Quizás pase desapercibido quiénes eran estos hombres que buscaban a Jesús, pero se trataba de personas militarmente preparadas, eran personas del Imperio Romano, quizás 200 soldados, 600 o miles de ellos. Y también los guardias del Templo de Jerusalén, una especie temprana del actual Mossad de Israel, ¿no? Una especie de personas preparadas militares, personas que no tendrían por qué asustarse de una expresión tan simple como yo soy. Básicamente, un gran ejército táctico para atrapar a una víctima que no se caracterizaba por la belicosidad. Estos soldados valientes, conquistadores, entrenados en el arte de la guerra, cuando escucharon la voz del Cordero de Dios dándose a conocer como yo soy, cayeron impotentes delante del Señor Jesús. De modo que la víctima no era tan víctima como parecía. Antes bien, Jesús estaba en control de la escena. Era Él el que manejaba los términos de su captura y no sus captores. Jesús voluntariamente se dejó atrapar por estos hombres. Lo vimos en otras ocasiones cuando su hora aún no había llegado, pasar por medio de sus captores sin que estos siquiera supieran lo que pasó por medio de ellos. Mas, sin embargo, Jesús, en control de la vida y los hechos de la vida, sabía que su hora había llegado. Así dice el verso 4, sabiendo Jesús todas las cosas que le habrían de venir, se adelantó. Pedro, no entendiendo que Jesús estaba en control de los sucesos que le estaban aconteciendo, quería enfrentar solo y con una débil espada a un ejército romano y a la policía del templo. Ese es el creyente Pedro, como cualquier creyente, que toma las herramientas humanas para solucionar problemas de índole espiritual. Jesús era quien trajo a Pedro y a sus discípulos a este lugar. Y él sabía exactamente lo que habría de acontecer. Jesús. Él justamente estaba haciendo la voluntad explícita de aquel que lo había enviado, Dios el Padre. Pedro estaba intentando inútilmente cuidar a Jesús, la víctima, mientras que Jesús realmente estaba cuidando a todos sus discípulos en ese momento. El verso 8. Para Jesús no había sorpresas. Él, sabiendo todas las cosas que le habrían de acontecer, se adelantó. Todo marchaba conforme el plan divino. Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Por eso le dice a Pedro: esta es la copa que el Padre me ha dado, y estoy dispuesto a beberla. Versículo 11. Qué maravilloso ejemplo de la persona que vive sus días en la tierra haciendo la voluntad de Dios. Jesús conocía lo que Dios Padre quería, por eso se adelantó. Este es un buen punto para tener en cuenta nuestro creciendo en Cristo. La manera de anticiparnos a lo porvenir, de ser activos en los diseños divinos, es concediendo y aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, en ese modo de vivir no hay sorpresas. El creyente avisado previamente es la sorpresa para el mundo hostil a la voluntad de Dios.
También notemos que en este relato podemos entender que la única manera en que el Cordero de Dios sea atrapado por mano humana era que se entregara voluntariamente. Así podemos concluir que Jesús estaba resuelto a pasar el proceso de la muerte en sustitución por todos los pecadores, porque esa era la voluntad de Dios el Padre. De modo que en esta introducción al capítulo tenemos a un Jesús en control de las situaciones que le estaban aconteciendo. Y como parte de su control sobre los hechos en medio del caos, pidió que sus captores nada le hicieran a sus discípulos para que se cumpliese sus palabras a Dios, en el Padre, en la oración, que dijo: de los que me diste, ninguno se perdió. Esto es, nadie que esté al cuidado de Jesús se perderá en este tiempo, pero más importante, no se perderá eternamente. Vuelvo a decirlo, nadie que esté al cuidado de Jesús, el buen pastor, se perderá en este tiempo, pero más importante, no se perderá eternamente. Muy bien, pasemos a nuestro segundo punto del bosquejo, el Cordero observado. Versículo 13 al 27. Luego del evento de la captura de la víctima para el sacrificio, tenemos que Jesús es llevado solo y atado como un peligroso criminal ante el sumo sacerdote Anás primero y luego al sumo sacerdote Caifás, yerno de Anás. Hay un cambio de escenario. Pasamos del río de sangre y el huerto de la presión a las esferas de los líderes religiosos de Israel. El primero de estos sumos sacerdotes era una persona con el título honorífico, mientras que el segundo era el sumo sacerdote vigente para aquel entonces. El énfasis que estamos haciendo acerca de la duplicidad y cercanía familiar del sumo sacerdote solo es para ilustrarnos la condición en la que se encontraba el asunto del oficio sacerdotal por aquel entonces. La ley de Moisés solo ordenaba un sumo sacerdote en ejercicio y, según parece, lo era de manera vitalicia. Sin embargo, aquí, al menos en cuanto al número de sumos sacerdotes, no estaba conforme a la ley de Moisés. Por lo tanto, estos que representaban lo que es santo para Dios, estaban fuera de la voluntad de Dios. En resumidas cuentas, el sacerdocio de aquel entonces estaba corrompido. Se había tornado en algo así como una empresa familiar. Lo importante a destacar es el hecho de que, conforme el procedimiento indicado en la ley de Moisés, el cordero, a ser ofrecido en sacrificio, debía ser llevado a los sacerdotes para su observación. Esta sería la implicancia espiritual que tenía este proceso que tuvo Jesús. Ahora, pasando a la cuestión ritualista, si el sacerdote que observaba a la víctima presentada encontraba algún defecto, debía cancelar su presentación. Resulta que ese no solo era su rol legal, sino que fue la oportunidad para aprovechar grandes negocios en torno a esa aprobación legalmente otorgada, ¿no? La obtención de una especie de certificación oficial por parte del templo respecto de la víctima que presentaba el que ofrecía la víctima. Debido a que el sacerdote podía decir que una víctima animal no estaba apta, por más que lo esté, se usó de esa potestad concedida en la ley de Moisés para vender víctimas animales aprobadas del propio mercado del sacerdote. Esos corderos eran, según sus vendedores, kosher, aptos para el sacrificio según la norma divina o la ley de Moisés. De modo que Jesús fue presentado como el Cordero de Dios, o como el Cordero que Dios presentó, por medio de instrumentos humanos, los pecadores, para ser ofrecido por el pecado de todo el mundo ante estos dos sumos sacerdotes. Lo acepten o no lo acepten estos antojadizos sacerdotes, Dios lo presentó conforme la ley que él mismo había ordenado. Es decir, frente a los dos sumos sacerdotes para su consideración ritualista. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, verso 3 al 6.
La aptitud del Cordero de Dios se deja entrever en sus palabras de integridad, de verdad y de buen testimonio en el mundo. Eso lo leemos del verso 19 al verso 23 de este capítulo 18 de Juan. Jesús fue claro en cuanto a quién Él era, de dónde provenía, lo que vino a hacer y por qué lo hacía. Estaba bien claro en todo lo que hacía y cómo vivía. Después de este testimonio del Cristo, cada persona en el mundo tiene la responsabilidad de decidir aceptar su testimonio o bien rechazarlo. Al dar este testimonio de verdad por medio de la verdad encarnada, Dios queda libre de todo tipo de acusaciones por parte del ser humano. Dios habló desde el principio y no lo hizo en secreto, habló a todo el mundo. Dios cumplió todo lo que se propuso cumplir en el tiempo y hará aquello que dijo que haría en el tiempo por venir. De modo que nadie tiene excusa válida delante de Dios. Pasando a la cuestión técnica de esta presentación de Jesús ante Anás y Caifás, sumos sacerdotes, tenemos otra consideración que hacer. Los sumos sacerdotes para este tiempo tenían, además de la cuestión relacionada con las cuestiones del templo, el presidir el Gran Sanedrín, que era una especie de corte suprema en Israel. De modo que cuando se presenta Jesús frente a estos personajes que ocupaban esos roles jurídicos o judiciales, era como presentarse frente a los jueces de la Corte Suprema Judía. Ahora este proceso, a todas luces, era un proceso judicial religioso ficticio, pues ya se había resuelto dar muerte a Jesús antes de siquiera empezar el proceso que lo condenaría. Esto lo podemos leer ahí en el capítulo 18, verso 14 del Evangelio de Juan, que según su perspectiva era más conveniente que un hombre muera en vez de que todo el pueblo pereciera, ¿no? Un hombre que sustituya a todo el pueblo. De modo que Jesús moriría como sustituto del pueblo de Israel. Lo único que necesitaban ahora era incriminar a Jesús, al menos por sus propias palabras. Necesitaban una confesión de Jesús que lo incrimine. Sin embargo, no había una prueba ni un dicho que lo incrimine. No había defectos en Jesús. Él es el Cordero Inmaculado, el Cordero sin defecto, según lo ordenaba la ley de Moisés. Jesús nuevamente toma el control del proceso judicial y expone la maldad del proceso judicial al que él estaba siendo sometido. Incluso en el derecho occidental no se admite la autoincriminación, además de que se busquen testigos. Según la ley de Moisés, por boca de 2 o 3 testigos o más testigos se resolvía la cuestión de verdad. Por eso dice Jesús: pregunten a los testigos. Ese es el procedimiento judicial según la ley de Moisés. La ley de Moisés no tomaba como medidas suficientes la confesión del acusado para condenarlo. Era injusto el proceso y era injusto lo que se pretendía de Jesús. Allí estaba Jesús en control de todas las cosas que habrían de venir sobre él. Por esa razón recibió un golpe de parte de los servidores del juez del turno. Una manera violenta de decir: ¿le quieres enseñar al juez cómo ha de hacer justicia? Nuevamente Jesús estaba solo, atado como malviviente en un injusto proceso judicial que pretendía de él que se autoincrimine. Además, sufrió un mal modo de hacer respetar el respeto a las autoridades judiciales. Allí, sin embargo, estaba el ejemplo de vida del creyente, en control, conociendo Jesús todo lo que sobre él habría de venir, se adelantó. En la escena anterior veremos la claridad de la visión espiritual de Jesús en la crítica situación en la que se encontraba ahora. En la escena anterior entonces vimos qué claridad tenía Jesús acerca de esta situación. Más allá de la crisis, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios Padre en medio de esa crisis. Él estaba en control de la situación conflictiva. Él estaba en control de ese aparente caos por causa de estar haciendo aquello que Dios quería que él haga. De modo que notamos que mientras sus captores intentaban capturarlo, él les declaraba abiertamente: yo soy. Y lo hace por el número de 3 veces. Repetir algo por 3 veces en la mente del judío
implicaba más que una mera repetición. Implicaba algo más que seguro, implicaba, digamos, algo más que seguro, seguridad plena. Así lo podemos leer, por ejemplo, en Génesis 41, verso 32, cuando se le muestra a Faraón varias veces el mismo sueño. En Números 24:10 también encontramos algo similar. En contraste, el contraste ahora es evidente. Mientras la visión espiritual de Jesús estaba clara por causa de permanecer en la voluntad de Dios, el Padre, la visión espiritual de un Pedro estaba manchada por la angustia y confusión de este siglo. Entonces notamos el contraste. Cuando alguien le pregunta acerca de su identidad, Pedro niega 3 veces su relación con el eterno yo soy. Pedro no estaba poniendo, de nuevo, su mirada en las cosas eternas, sino en las cosas de este siglo. Por eso su visión espiritual se había nublado y terminó negando su relación con Jesucristo. Como creyentes en Cristo, ¿qué tal está nuestra visión espiritual en los momentos de crisis? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En las cosas de los hombres o en las cosas de Dios? ¿Somos guiados a tomar decisiones en función de la voluntad de Dios o según nuestros propios deseos o temores? ¿En qué estamos persistiendo? Como creyente hablo y solamente para reflexión. Pasamos al tercer punto de nuestro bosquejo, es el cordero entregado. Vimos el cordero presentado, el cordero que ha sido observado, juzgado, certificado a ver si tenía algún defecto. Y ahora tenemos entonces, una vez aprobado, concluido el proceso, tenemos al cordero entregado del verso 28 al verso 40 de este capítulo 18 del Evangelio de Juan. La escena ahora pasa del ámbito sacerdotal al ámbito civil mundial, que es el pretorio, la casa o palacio que usaba el gobernador romano llamado Pilato cuando estaba en la ciudad de Jerusalén, especialmente en el tiempo de la fiesta de la Pascua, por la gran afluencia de personas que solían convocarse durante esa fiesta. Pasa de la escena local de competencia del templo a la competencia, y hablo en términos jurídicos, del mundo. El Cordero de Dios ahora es entregado por sus captores para muerte por parte de los que serían sus verdaderos verdugos o sus verdugos finales. La cuestión comienza con una acusación por parte de los captores. El argumento que presentan a Pilatos es que Jesús es un malhechor, verso 29 al verso 30. Una acusación totalmente falsa. Incluso en las horas anteriores, Jesús mostró bondad, mostró colaboración, mostró ser bienhechor en un mundo que vino a él con la fuerza del Imperio Romano. Así Jesús no opuso resistencia y se entregó voluntariamente. Sin embargo, en esa falta de resistencia, les mostró que él tenía el poder para derribarlos con su sola palabra. Después, lo vemos a Jesús reparando el daño que causó un Pedro fuera de control, algo que suele suceder cuando no somos guiados por la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Sanó al siervo del sumo sacerdote al cual Pedro le había cortado la oreja, que es una muestra más de la divinidad de Jesús, incluso a aquellos que vinieron a buscar a su mal. También Jesús pidió a sus captores que dejaran libres a sus discípulos, mostrando el cuidado por ellos y ofreciéndose a sí mismo por ellos. Este es el Jesús de la Biblia en los momentos de crisis, siempre en control por causa de hacer prioridad en la voluntad de Dios. Y Él es el ejemplo de vida para los que están creyendo en Cristo. Pasando a la cuestión judicial, según los judíos, Jesús tenía el cargo de blasfemo. Ese cargo, según la ley divina, se penaba con la muerte por lapidación. Levítico capítulo 24, verso 16. Para el tiempo del relato, los judíos habían perdido el derecho, digamos, de juzgar para muerte a los condenados por ellos mismos, ¿no? Al menos desde el ámbito judicial, lo cual estaba en poder del Gran Sanedrín,
que hacía las veces de una especie de corte suprema. Decimos, al menos desde el ámbito judicial, debido a que el pueblo de Israel, incitado por sus líderes religiosos, muchas veces tomaba la justicia en sus manos y apedreaba a ciertas personas juzgadas como pecadores dignos de muerte por lapidación. Así, por ejemplo, lo vimos Juan capítulo 8. Ahora, desde el capítulo 3 de Juan, Jesús viene anunciando su muerte, pero no por lapidación, sino por una muerte de tipo pública y bien visible, muy semejante a un evento que Israel sabía había ocurrido con sus antepasados en el tiempo de Moisés. Allí en Juan capítulo 3, Jesús recuerda el evento donde el pueblo de Israel se había quejado contra Dios y Dios les envió unas serpientes para castigo e invitación al arrepentimiento genuino. La picadura de esas serpientes era fatal para los infectados. Entonces, la solución que Dios le da a Moisés es levantar una serpiente de metal sobre un palo en lo alto. La idea era que en el campamento de los israelitas, quien hubiera sido picado por la serpiente, pudiera poner sus ojos en la otra serpiente exhibida a lo alto de manera pública y pudiera ser salvo de la muerte segura. Esto lo tenemos allí en el relato de la ley de Moisés, el cuarto libro, capítulo 21, verso 4 al 9, es decir, el libro de Números. De manera similar, Jesús debía ser expuesto en lo alto, en público, debía ser levantado y colocado en lo alto para que todo aquel que está herido de muerte espiritual por el veneno de la serpiente antigua, por el poder del pecado, ponga su mirada en lo alto, en el cielo, donde está Cristo Jesús. Así, la muerte por lapidación no era el método divino por el cual debía morir Jesús para redimir a los pecadores. Según el cargo que los judíos encontraron contra Jesús, él debía morir por lapidación. Pero Dios le había sacado la potestad al pueblo judío de dar muerte por cualquier método y le había entregado esa potestad para este entonces o en manos de los romanos. Ahora, los romanos tenían otro método de dar muerte a los rebeldes, en especial cuando el cargo era de sedición, por ejemplo, al proclamarse como rey de un pueblo conquistado. Según la ley romana, Jesús no era un blasfemo, sino un sedicioso. La ley romana condenó a Jesús por haber sido reconocido como el rey de los judíos. Ese era un delito digno de muerte y muerte de cruz. Entonces, la causa de Jesús en el ámbito romano fue la de haber sido declarado rey de los judíos. La muerte que le esperaba era la muerte al estilo romano para este tipo de delito. Recordemos, el pueblo judío para este entonces estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Por lo tanto, no podía haber más rey que César. Bien, declararse rey de un pueblo conquistado era básicamente declararse en sedición. La muerte entonces que le esperaba por este tipo de delito era la muerte de cruz. Ese tipo de muerte estaba más acorde a los diseños o intenciones divinas que la muerte por lapidación, es decir, por apedreamiento. Jesús debía ser exhibido al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nuevamente vemos a un Jesús en total control de los eventos que él sabía que le habrían de acontecer, anticipándose, participando más que como víctima, como una parte del proceso que daba impulso al cumplimiento de la voluntad del Dios eterno, nuestro Creador, Dios el Padre. Volviendo al asunto de la entrega del Cordero de Dios, notamos que antes de declarar a Jesús digno de muerte de cruz, se declaró su inocencia. Así está escrito lo que dijo Pilatos, el que daba la orden de su muerte, ¿no? Yo no hallo en él ningún delito. Verso 38. Recordemos, Pilato habla en representación del gobierno mundial.
habla como siendo cabeza de la humanidad, por lo que es la observación del mundo lo que se está proclamando aquí. Es como si el mundo no judío estuviera testificando la inocencia de Jesús. Él no debía morir. Y esa afirmación no solo fue una sola vez, lo veremos en los próximos capítulos que Pilato se pronunció 2 veces más en el mismo sentido, el capítulo 19, verso 4 y en el capítulo 19, verso 6, o sea, 3 veces. 3 veces que, como lo dijimos, indica que esto no es solo algo cierto, sino que es a todas luces seguro, es completamente seguro, es una verdad indiscutible. La verdad de que Jesús es totalmente inocente, pero como Cordero de Dios debía ser entregado para quitar el pecado del mundo. Entonces, esa evaluación del juez temporal del mundo, el cual decía: Jesús no tiene pecado. Se declara al mundo la inocencia de Jesús. El que es entregado a muerte es inocente. No se encuentra delito en Jesús. Ciertamente, como lo dirá Pedro después, Jesús es el justo que muere en sustitución de los injustos. Primera carta de Pedro, capítulo 3. El Cordero de Dios entonces es declarado totalmente apto para ser entregado como sacrificio perfecto. Él es el sustituto que Dios dio en lugar de todos los pecadores, para que todo aquel como yo, que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto es lo que creemos. ¿Y por qué decimos que tenemos vida eterna? Porque hemos creído que Él ha muerto por nuestros pecados, que Él fue el sustituto suficiente, sin defecto, dado por Dios, en sustitución de nosotros, los que merecíamos estar colgados en la cruz. Sin embargo, como está escrito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De modo que el Cordero de Dios es declarado sin defecto de manera pública, saliendo del ámbito nacional judío y llegando a tener alcance mundial. Este Cordero de Dios estaba ceremonialmente apto para representar a todo el mundo. Así Jesús, como Cordero de Dios, cumple los requisitos de la ley divina respecto de las especificaciones técnicas para ser considerado como ceremonialmente válido. La ley en Éxodo capítulo 12, verso 5, prescribe que el Cordero de la Pascua será un macho sin defecto, apartado de entre las ovejas. Muy bien, gente linda de Creyendo en Cristo, con esta entrega nos estamos despidiendo entonces para el día de hoy. Espero que haya sido claro e ilustrativo y que también sea para alegría y gozo y consolación de los que creemos en Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado de todo el mundo. Gloria a Dios. Amén. Nos vemos.